Hace pocos días, la Universidad San Ignacio de Loyola firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo que permitirá a jóvenes con talento poder pagar sus estudios en un plazo de 10 a 15 años, una vez que se hayan graduado y tengan un trabajo. Nos acompaña el gerente general de la Universidad San Ignacio de Loyola, UCIL, Juan Manuel Ostoja, para darnos detalles sobre esta nueva opción que puede ser atractiva para muchos jóvenes peruanos. Nos gustaría saber cómo así el Banco Interamericano de Desarrollo pone los ojos en la UCIL para confiarle $2 millones y poder dar este fondo de garantías en favor de los estudiantes que quieren completar sus estudios y no tienen muchos recursos. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Lo que estamos presentando justamente es el primer fondo de garantías para préstamos estudiantiles. Esto empieza hace unos meses, cuando el Banco Interamericano empieza a trabajar con UCIL y desarrollamos un proyecto de lo que es Share Value o valor compartido. Este es un concepto que desarrolla Michael Porter hace algunos años y que un poco lo que apunta es hacer un upgrade a lo que es el concepto tradicional de responsabilidad social empresarial, ¿no? Como todos sabemos, la responsabilidad social a veces un poco una falencia que tiene es que se considera como un gasto y a veces depende un poco de un exceso de utilidades de la empresa, de una coyuntura social o económica y que por lo tanto no es sostenible en el tiempo, es decir, caen esas utilidades y a veces se llegan a reducir estas acciones, ¿no? En el caso de valor compartido, lo que busca es que estas acciones de responsabilidad social se conviertan en parte del core business de la empresa. Es decir, que se vean como una inversión apuntando a lo que son los ingresos de la empresa y por lo tanto sean sostenibles, ¿no? Como parte de esa consultoría que desarrollamos con el BIT, llegamos dentro de las conclusiones a la necesidad de desarrollar este fondo, ¿no? ¿Un fondo de garantías es lo mismo que un préstamo estudiantil? No. Ahora te explico, ¿no? Un poco lo que encontramos fue, bueno, uno de los problemas que tenemos en las universidades en general es la deserción, ¿no? Esta deserción tiene dos fuentes principales. Una que es académica, a veces los muchachos que entran a la universidad, bueno, o que acaban el colegio de 15, 16 años, son muy jóvenes o inmaduros en comparación de repente con otros países, pues que acaban a los 18, ¿no? A veces también es un poco la base matemática verbal, es un problema que todos conocemos, ¿no? Pero existe otro problema que es el problema económico. Un alumno que estudia en una universidad privada, básicamente depende de los recursos del padre o de la familia para pagar de alguna manera los gastos que representa, ¿no? Si esta familia o este padre pierde el empleo, tiene problemas económicos, en muchos de los casos, lamentablemente, el muchacho, el joven estudiante, deja de estudiar, ¿no? Es distinto de repente lo que pasa en otros países en los cuales un joven talentoso puede acceder a un préstamo a largo plazo, 10, 15 años, y ser el mismo de alguna manera, pues independientemente de los recursos de familia, el que paga sus estudios, ¿no? Esa deserción ustedes habían observado en la UCIL. Así es, yo creo que es transversal a todas las universidades y un poco a lo que estamos atacando con este producto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que queremos hacer? Ya tu pregunta. Esto lo que es un fondo de garantías. En este caso es la UCIL con fondos del BIT el que va a asumir el riesgo del financiamiento del joven estudiante. Es decir, por un lado, lo que estamos constituyendo es un fideicomiso de $2 millones, es un fondo revolvente, entonces nosotros vamos a constituirnos como la garantía de aquel joven estudiante talentoso cuyos padres o cuyos familiares no tengan las garantías para solventar el financiamiento. Hasta hace algunos años no existían opciones de financiamiento. Si un joven de alguna manera, o si el familiar que le pagaba los estudios tenía problemas, si el joven se iba de repente al sistema financiero, en primer lugar, un estudiante de 18 o 20 años no es sujeto de crédito. ¿Correcto? Y básicamente no existía un producto, un préstamo estudiantil, como ya existen, felizmente, ¿no? Llámese tasas muy altas y sin periodo de gracia, ¿no? Actualmente estamos trabajando tanto con LUMNI como con Fundación Romero, que ya tienen sistemas de financiamiento de préstamos estudiantiles. La diferencia es que nosotros somos el garante o el aval del estudiante. Por lo tanto, el alumno de alguna manera solicita un préstamo. Si es que el padre o de alguna manera pues el apoderado no tiene las garantías, es el fondo el que asume el riesgo y le permite que este estudiante efectivamente acceda a un préstamo de 5, 10, 15 años, pero lo que es más importante es el periodo de gracia. Es decir, que el muchacho recién va a empezar a pagar una vez que termina sus estudios, una vez que consigue un empleo, y es el mismo estudiante el que va a realizar el pago independientemente de los recursos que tengan los familiares o el padre. O sea, la universidad se convierte en el garante del estudiante. Así es. ¿No? Y puede acceder con esa facilidad a un préstamo estudiantil, en este caso de esta organización LUMNI, ¿no? Así es. Pronavec también, LUMNI, ¿no? Fundación Romero, efectivamente Pronavec también está lanzando un fondo y esperamos que sean otras instituciones. O sea, en este caso no somos un fondo de préstamos.
O sea, no somos una financiera. Lo que hacemos es trabajamos con estas instituciones, las que existen actualmente y las que esperemos que en un corto plazo sea todo el sistema financiero el que desarrolle algún tipo de producto, llámese un préstamo estudiantil. En este caso lo que hacemos justamente es damos las garantías, damos el aval para que ese joven estudiante pueda seguir y sobre todo terminar sus estudios, ¿no? O sea, un poco lo que apuntamos es que juntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, dar la oportunidad a cualquier joven talentoso para que pueda seguir y continuar sus estudios. O sea que más estudiantes efectivamente van a poder pedir préstamos y tener éxito en ese pedido. Así es. ¿No? Antes no era así. Mira, lo que apuntamos en realidad, más allá del fondo, digamos, del monto, son $2 millones. Como te decía, esperamos que en 2 años esto tener una cobertura de 500 a 1000 alumnos. ¿No? En ese momento lo que buscaríamos básicamente es incrementar el tamaño del fondo, pero un poco el BID ha apostado por este proyecto, porque lo que busca básicamente es que este ejemplo sea replicado por otras universidades, tanto del país como de la región, ¿no? O sea, quisiéramos que de acá a unos años cualquier joven talentoso pueda estudiar en cualquier universidad privada y básicamente no dependa de los recursos de la familia, sino sea simplemente el propio alumno, por su talento, que pueda acceder a un préstamo con un fondo de garantía de este tipo y que finalmente sea el mismo joven, una vez que termine sus estudios, que consiga trabajo, el que realice el pago, ¿no? ¿Qué requisitos necesitarían estos alumnos para poder calificar y que ustedes los ayuden con este fondo de garantías y convertirse en su garante? Bueno, en este caso, siendo un fondo de la USIL, es básicamente estudiantes dentro del USIL. Lo que estamos haciendo en las próximas semanas... ¿De algún semestre en específico, a partir del segundo ciclo? Mira, los financiamientos actualmente son a partir del tercero y cuarto. Con el fondo lo que estamos buscando es que poder financiar a chicos de repente desde un segundo ciclo. Ahora, va a haber obviamente un comité que va a evaluar, se va a dar prioridad a aquellos que tengan mejores notas, ¿correcto? Y que obviamente también tengan mayor necesidad, ¿no? Estaremos empezando de repente con unos 100, 200 el primer semestre, queremos llegar a unos 500.000 de acá a 2 años, ¿no? Pero de alguna manera esto va a ir creciendo en el tiempo, como decía, esperamos en 2 años poder incrementar el fondo y que este ejemplo sea replicado por otras instituciones. Excelente. ¿Y esto aplica para todas las carreras de la USIL? En principio sí, ¿no? Se va a dar prioridad, como te digo, más que nada por un tema de méritos del estudiante y también por necesidad del mismo, ¿no? La USIL también da beca 18. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Beca 18 es un programa que empezó hace un par de años con el gobierno. Apostamos de alguna manera, bueno, en USIL, dentro de los pilares estratégicos que tenemos está la responsabilidad social y vimos pues finalmente con buenos ojos la apuesta que hacía el gobierno. Es indudablemente el mejor producto, digamos, educativo que ha lanzado el gobierno. La diferencia es que básicamente Beca 18 está dirigida para aquellos chicos talentosos, pero de los sectores socioeconómicos más bajos, básicamente sector E, sector D, ¿correcto? En este caso el gobierno cubre la mayor parte de lo que es la pensión, la universidad tiene que cubrir una parte menor, pero la otra parte es que el gobierno también les da 1.200 soles mensuales para lo que es sus gastos en libros, comida, casa, etcétera, etcétera. Beca 18 está apuntada justamente para lo que es la base de la pirámide. En este caso, este fondo de garantías es realmente más para una clase media emergente. ¿Cómo le llaman? El fondo de garantías sí, es un fondo de garantías para préstamos estudiantiles, así es. Excelente, excelente noticia. ¿Y cuándo empiezan a darlos? Bueno, el fondo lo lanzamos la semana pasada. ¿Ya? Para esto vino Hans Schulz, que es el vicepresidente del sector privado del BID. Como decía, un poco el BID le ha dado importancia a esto, no tanto por el tamaño ni tanto por USIL, sino lo que ellos buscan es un poco que esto sea replicado, ¿no? En las próximas semanas estamos ya empezando a revisar a uno de los primeros expedientes. Probablemente empezaremos el próximo semestre con unos 200, espero yo, y esto va a ir creciendo en el tiempo. Nos gustaría saber también, en un ejemplo, cómo luego se pagan, cómo luego se pagan y qué pasa si alguien falla. Bueno, justamente la razón por la cual damos prioridad a aquellos chicos talentosos, ¿no?, que también obviamente tengan necesidades, es para reducir la deserción. La única manera que el chico no podría pagar es, o mejor dicho, del cual el fondo podría verse reducido, es que el alumno no termine por temas pues académicos. Una vez que el alumno termina la universidad, una vez que consigue trabajo, la garantía, mejor dicho, la parte de la garantía que está cubierta por el fondo regresa al fondo. Es un fondo revolvente y por lo tanto sirve para garantizar a otro alumno, ¿no? Básicamente el fondo solamente cubre hasta el momento que el alumno termina sus estudios y consigue trabajo, ¿no? Consideramos que en ese momento ya es sujeto de crédito. Esto es una buena señal para los padres de familia que nos están escuchando y que están buscando opciones interesantes de universidades serias, de universidades acreditadas, en este caso la USIL,
pero que a la vez puedan ellos decir, bueno, no puedo pagar, pero aquí hay una gran ayuda. Por supuesto. Esa es una gran noticia. Por supuesto, como te decía, ¿no? Yo creo que siguiendo el ejemplo de otros países en los cuales cualquier joven talentoso puede estudiar en cualquier universidad que quiera, y de alguna manera, independientemente de los recursos de sus padres o de la familia, eso es a lo que apuntamos, ¿no? De alguna manera que sea el mismo chico el que por propios méritos pueda no solamente entrar a una universidad, sino financiar sus estudios, y sea el mismo alumno, una vez que terminados sus estudios, sea profesional, consiga trabajo, el responsable de pagar de alguna manera pues el costo de su educación, ¿no? ¿Cuánto cuesta en promedio una pensión en la USIL? Existen tarifas... Para la clase emergente, digamos, estamos hablando, porque ese es el público al cual va esta ayuda. Podríamos hablar más o menos de unos 9.000 soles al año, ¿no? Al año. Sí, sí. O sea, es interesante que esto pueda darse. Claro, ¿no? claro que sí. Y LUMNI, que es una organización que da los préstamos estudiantiles, ¿qué reacción tuvo cuando se presenta la USIL y dice, bueno, tengo este fondo de garantías, yo me presento como garante para mis alumnos? Mira, lo interesante de esto es que cuando empezamos a conversar con el Banco Interamericano, el problema que teníamos es que en ese momento, ya me sé, hace un año de repente, o año y medio, no existía todavía la contraparte, es decir, no existía quien financiara. Felizmente, en el camino apareció LUMNI Perú, porque LUMNI ya tenía experiencia de alguna manera en otros países, y luego apareció la Fundación Romero, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo básicamente es sumar esfuerzos, de alguna manera en el caso de LUMNI no es un préstamo, es un sistema de financiamiento, pero nosotros asumiendo parte del riesgo, permite que LUMNI, algunos alumnos de repente que no calificaban para LUMNI, ahora pueden hacerlo, ¿no? Y en el caso de Fundación Romero, sí pide garantías, por lo tanto, pues si el padre de familia de alguna manera no tenía esas garantías, por lo tanto el alumno no iba a ser sujeto a crédito, ahora podrá hacerlo en la medida pues que el fondo de garantías sea el que asuma el riesgo, ¿no? Me imagino que con esa noticia en la Universidad USIL se empieza una competencia entre los alumnos y las familias para ver quiénes califican para tener esta ayuda. ¿Cómo está viendo usted el ambiente, la reacción del alumnado? Bueno, recién esto lo hemos lanzado la semana pasada, pero sí hay mucho interés por parte de los alumnos, es algo novedoso, ¿no? Es algo de alguna manera, pues creo que estamos apuntando a una innovación en el sistema educativo peruano y creo que va a ser muy exitoso. $2 millones ¿para cuántos alumnos? Es un fondo de garantía que para cuántos alumnos puede favorecer. Por eso, estimamos más o menos que en 2 años llegaremos a 500 alumnos, de repente un poco más, en la medida que es un fondo revolvente, ¿no? Una vez que el alumno se gradúa, de alguna manera el fondo regresa, ¿no? Por otro lado, esto también irá de la mano pues con becas educativas o becas académicas al mérito. Por lo tanto, en muchos de los casos los alumnos tendrán también algún tipo de beca, ¿no? No todo será financiado. Por lo tanto, eso permitirá que más alumnos tengan acceso a este sistema. Los alumnos que ya estudian con un préstamo estudiantil o con un financiamiento por una entidad como las que ya hemos mencionado, pueden... en este momento también hacer algún trámite para que en este caso el Fondo de Garantías sea su garante? O sea, bueno, en principio sí, ¿no? Pero si de alguna manera el alumno ya tiene garantías del padre y ha sido aceptado, sería mejor obviamente enfocarnos en aquellos alumnos que no tengan ese tipo de garantías. Pero en principio sí, yo creo que finalmente todos los casos que se han presentado al área de bienestar de la universidad van a ser evaluados. Existe un comité que finalmente priorizará pues aquellos que tengan de repente más mérito desde el punto de vista académico y también más necesidad, ¿no? Muy bien. Es una buena noticia porque así realmente tenemos estudiantes que empiezan las carreras y las terminan. Así es. ¿No? Que es el objetivo finalmente de que todos tengan una carrera. Y que es lo más lamentable finalmente, ¿no? Que un alumno de alguna manera no sea profesional, no termine sus estudios y este esfuerzo de la familia quede inconcluso, ¿no? Finalmente, como decía, pues dar la oportunidad a que un joven talentoso no solamente estudie, sino que termine sus estudios. Así es. Muy bien, señor Ostoja. Muchas gracias por esa buena noticia. Y los padres deben haber estado muy atentos e interesados en que los hijos que todavía están en el colegio y pensando en qué universidad estudiar, pues tienen a la USIL como una opción interesante. Seguro que sí, ¿no? Esperamos que este esfuerzo en algunos años sea replicado por otras instituciones. Muchas gracias. Gracias. Tras la pausa estarán aquí Pelusa Duarte y Gabriela Dañino para conversar sobre la Asociación Creciendo y la labor que hacen en favor de la educación de los niños de Junín.